los años que llevo en la iglesia. Hay personas que llevan años en la iglesia y no han madurado espiritualmente. Así es de que la madurez espiritual nada tiene que ver con los años que llevo en la iglesia. A muchos les encanta hablar sobre sus años en la iglesia, pero su vida no refleja madurez espiritual. La madurez espiritual tampoco son los dones del Espíritu Santo. Tener dones espirituales no manifiestan madurez espiritual. Uno piensa que porque uno habla en lenguas es maduro espiritualmente, pero no es. Una cosa es el fruto del Espíritu. ¿Me ayudas con el? Una cosa es el fruto del Espíritu, que es madurez espiritual, y otra muy diferente son los dones del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, sanar enfermos, hacer milagros, la palabra de ciencia, la palabra de profecía. Eso son dones del Espíritu Santo, pero ese es el problema, que hay muchas personas que tienen dones y les encanta ejercitarlos, les encanta hacerlos. A veces, perdonen la expresión, pero yo pienso que todos aquellos que hemos pasado o que hacemos ejercicio de un don, muchos hemos pasado por esta parte de wow, cómo habla lenguas el hermano. Pero eso no es madurez espiritual. ¿Entendemos? La madurez espiritual no tiene nada que ver con los dones del Espíritu. No es tener dones del Espíritu Santo, no requiere, madurez espiritual. Los dones del Espíritu Santo se reciben por fe. Y la Biblia dice claramente que Dios da sus dones a cada uno como Él quiere. ¿Me explico? ¿Qué necesito para recibir un don del Espíritu Santo? Fe, y necesito pedirlo. Pablo dice, busquen los mejores dones, pidan los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don del Espíritu Santo? La palabra de profecía. ¿Por qué? Porque esta nos dirige, nos corrige, nos motiva. ¿Me entienden? Pero esto no es madurez espiritual. La madurez espiritual tiene que ver con lo que la Biblia nos llama a hacer como fruto del Espíritu. Eso es madurez espiritual. Y la madurez espiritual, no sé, Maite, si tengas por ahí la imagen que te compartí de las primeritas, si la tienes a la mano, donde pusimos el concepto de madurez espiritual. Les puse 3 frases o tres oraciones acerca de la madurez espiritual. La madurez espiritual es justamente la manifestación del fruto del Espíritu Santo en los hijos de Dios. El fruto, la madurez espiritual, es ser guiado por el Espíritu. ¿Recuerdan lo que dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas? Aquellos que son guiados por el Espíritu y no guiados, ¿por qué? Por las obras de la carne, porque estas obras se contraponen. ¿Entendemos? Y finalmente, la frase que yo deseo que les pedí que se quedaran, que si les preguntaran, y si yo me pregunto cuál es o cómo puedo comprender la madurez espiritual, es la de abajo. Se expresa en la forma de vivir, de relacionarse con otros y de enfrentar las adversidades en todas las áreas de la vida, priorizando siempre mantener en alto la fe. Entonces la madurez espiritual no es comodidad, no es como que hoy fui a la escuela, hoy fui a la iglesia, y me sentí bien porque me ministraron, porque me dieron, y pienso que eso es madurez espiritual porque me siento bien. No, eso solamente fue un momento espiritual. ¿Qué acabamos de tener en este momento? Un momento espiritual. El Espíritu Santo vino, estuvo o está entre nosotros, se está moviendo. ¿Me explico? Pero eso no es madurez espiritual. ¿Cómo reflejo mi madurez espiritual? Pues sencillamente, ¿tenemos sillas? Sí. Bien. Bienvenidas. Por favor, tomen asiento. Vamos ahí a Gálatas 5, por favor, para que veamos, porque ya recorrimos todo esto. Esto solamente es un pequeño repaso. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo, me parece que es el 16, ¿sí? Versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne,
porque ésta desea lo contrario del espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los que se oponen, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien, inmoralidad sexual y así. En el versículo 22 está el fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Ahora, a modo de repaso, el amor es el principio y la fuente. Dilo conmigo, el amor es el principio y la fuente. ¿Por qué? Bueno, porque Juan lo dice de esta manera. En esto consiste el amor. No en que yo te haya amado a ti, sino en que tú me amaste a mí primero. O sea, el amor no fructifica de que yo mismo provoque amor. La Biblia de hecho nos revela que todos somos malos. Por eso los frutos de la carne son lo que sale de mí. De mí solamente puede salir maldad. ¿Me explico? ¿Quién es bueno aquí? Nadie, ni siquiera el pastor. Nadie puede decir que es perfecto. Nadie, somos malos. Y si fuera por nosotros, huiríamos del Señor. Pero el amor es el principio y la fuente. De manera que si alguien me ama a mí, entonces yo lo puedo amar. ¿Me comprenden? Por eso respondemos a las buenas obras. ¿A alguien le ha pasado que se ha quedado en la carretera y de repente un auto se detuvo y te ayudó? A partir de ahí, ¿qué vas a hacer tú? Lo mismo. Eso dice Juan, que es el amor. Así funciona. Tú me diste amor, entonces yo te puedo amar. Y les expliqué que una de las marcas más importantes de la inmadurez espiritual es la falta de amor propio. Yo no puedo caminar y decir que amo a Dios y que Dios me ama sin reflejar para mí mismo amor propio. Justamente por eso escribe Pablo a los Efesios y les dice: esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice: porque nadie despreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. ¿Cuántos de ustedes andan en la calle con un cuchillo en mano y dicen: cuánto me amo a mí mismo? Nadie. ¿Por qué? Porque eso no es amor. El amor es cuidado de uno mismo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo sé que hay fruto en mí de amor? Porque puedo amarme a mí mismo primero. Número 2, puedo amar a otras personas. Y número 3, Jesús lo dijo así: qué fácil es que ames a los tuyos. Se verá lo bueno cuando ames a tus enemigos. Eso es fruto del Espíritu. Hay cristianos que han sido heridos y se mantienen amargados, lo que Pablo llama raíces de amargura. No han sido liberados y odian a un ministro, a un pastor, a otro cristiano, al jefe, al amigo que los traicionó. ¿Cómo se revelará tu madurez espiritual? Cuando lo perdones y cuando le expreses amor. Eso es madurez espiritual. Ay, qué fácil es decir, qué maduro soy porque oro todas las mañanas. No. La madurez espiritual es que tú la reflejes en la vida, el carácter de Cristo. Les aclaré que nosotros no tenemos la personalidad de Cristo. Cuando la Biblia dice que seamos como Cristo, nosotros no podemos reflejar la misma personalidad de Cristo, porque Cristo tuvo y tiene su propia personalidad. La Biblia nos llama no a replicar la personalidad de Cristo, sino a replicar ¿qué? Su carácter. ¿Entendemos? Así que puedo ser igual a Cristo en carácter, no en personalidad. Y la Biblia nos llama a replicar su carácter. Así es de que la primera virtud del carácter es el amor. Y el amor es el principio y la fuente. Las siguientes dos virtudes tienen que ver con la forma en que afronto la vida y la vida en que afronto la vida de la mano de Dios. Por eso las siguientes dos virtudes son alegría y paz. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Hablamos de que yo necesito entender
Y les puse unas frases ahí. Dios me entiende y me deja sentir. Dios me entiende, me deja sentir y no me va a dejar ahí. Dios me entiende, me deja sentir, me escucha. Dios me entiende, me deja sentir, me escucha, pero no me va a dejar donde estoy. ¿Me explico? Dios te va a dejar sentir, te va a dejar pasar el trago amargo, vas a llorar, vas a sufrir, en otras palabras, vas a perder la paz y el gozo. Pero la madurez espiritual respecto de estas dos virtudes se refleja cuando salgo de la tristeza, de la depresión y de la ansiedad. No estoy diciendo que los hijos de Dios no pasen por ahí. El día de hoy, la iglesia sufre de ansiedad y de depresión. ¿Alguno lo ha pasado? Yo lo he pasado. En pandemia yo les he contado mis episodios de ansiedad y mi mente comenzó a maquinar cómo comprar una pistola y darme un tiro. Y yo me sorprendía porque yo decía, ¿cómo es que esto sale de mí? Pero la mente se destruye a sí misma. Y las enfermedades mentales tienen que ver con la destrucción de uno mismo. Por eso digo, no somos buenos. La depresión en su último punto, en su último nivel, en el lugar más grave, corresponde al suicidio. ¿Se acuerdan del pastor? Un pastor muy famoso aquí de Ciudad de México que se suicidó. Y todo el mundo se lanzó a criticarlo y decir que mal hombre, que poco hombre. El hombre tenía depresión. Y lo único que se vio ahí fue la última expresión de la crisis que él estaba pasando. Así es de que los cristianos sí pasamos tristeza, sí pasamos nada de que, ay, no llores porque eres hijo de Dios, no llores porque no deberías de llorar porque el Señor está contigo. Sí, el Señor está contigo, pero igual deberías de darte la oportunidad de sentir. Pero lo que debes de saber es que el Espíritu Santo no te dejará en ese charco. El Señor te sacará y te sacará con su gozo y su paz. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy y yo no se las doy como el mundo la da. Pregunta, ¿el mundo nos puede ofrecer paz? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo te duraría la paz con 100,000 pesos? ¿No? Un buen ratito de paz, un buen ratito. El asunto del mundo es que la paz del mundo se acaba. La paz del mundo es pasajera. La paz del mundo es X. ¿Me explico? No vale. Porque se acaba. Te enamoras y al rato se te acaba el enamoramiento. Te operas y al rato se te acaba la operación. No sé, piensa en cualquier cosa buena que el mundo te pueda dar. Todo se acaba. A los jóvenes que viven, no sé, apasionados por la belleza, operándose, haciendo cualquier cosa, se les olvida que van a llegar a viejos. Y la paz que te dio la operación, el silicón que te pusiste, y no solamente hablo de mujeres, hablo de hombres, los hombres también se operan. Pero eso durará poco. Pero la paz y el gozo de Cristo es permanente. Las siguientes virtudes hablamos de ellas: paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Estas 4 virtudes tienen que ver con cómo me relaciono con el mundo. ¿Cómo sé que no soy maduro espiritualmente respecto de mis relaciones? Cuando no trato a otros con bondad. Cuando no trato a otros con paciencia, con amabilidad. Si tú eres una persona poco paciente, perdóname, pero eres inmaduro espiritualmente. Si eres una persona que no trata con dignidad a otras personas, si eres ofensivo, si te gusta ofender a las personas por cualquier cosa, déjame decirte, eres inmaduro espiritualmente. Si te encanta criticar a otras personas por sus deficiencias o por su color de piel, hablo cuando somos ofensivos. En broma, lo podemos decir. Nosotros hacemos bromas a cada rato de que somos color cartón y que solo queremos servir y así. Son bromas que hacemos, pero cuando lo haces para ofender a alguien más, cuando lo haces para burlarte de alguien más, cuando los tratas mal,
tú estás demostrando tu inmadurez espiritual. Es fácil hablar en lenguas, pero es casi imposible retener tu lengua cuando tratas a otros. ¿Sabían ustedes que el don de lenguas es el único don que puedes manejar a voluntad? Por eso les digo a veces que estamos orando, habla en lenguas, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Algunos no están de acuerdo conmigo, pero cuando les digo hablar en lenguas, pueden hablar en lenguas, porque el don de lenguas se maneja a voluntad, los otros no. ¿Por qué digo esto? Por la misma razón por la que Santiago dice que la lengua es una cosa que puede encender un fuego, un incendio. Y es fácil decir que yo hablo lenguas, pero no es lo mismo decir que yo trato a otros bien. Porque generalmente lo que uso para maltratar a otros es la lengua. Así es de que la madurez espiritual se refleja en tratar a otros con paciencia, con amabilidad, con bondad y con fidelidad. Y de eso hablamos, exploramos todos cada uno de estas virtudes, y a mí me encantó ese mensaje. La siguiente virtud se llama humildad, y dijimos que la humildad es la plataforma para ser transformados. El amor es el principio y la fuente, pero la humildad es el ejercicio de humillarme a mí mismo, de hacerme menos que otros, y cuando me hago menos que otros, entonces puedo escuchar que alguien me corrija y que alguien me diga en qué estoy mal y qué es lo que debería de hacer a continuación. La desgracia de la iglesia es que la iglesia a veces se cree muy perfecta. Yo siempre les he dicho que cuando crecí en la iglesia, yo crecí en la iglesia, casi nací en la iglesia. Me iba a morir cuando tenía 1 año, mis papás me dieron a comer, creo que si no estoy mal, me dieron a comer pozole, no debieron de hacerlo, me iba a morir. Y mi papá oró y dijo, si tú sanas a mi hijo, yo me hago cristiano. No hubiera dicho eso porque el Señor me sanó y desde ahí yo vivo en la iglesia. Una cosa mala, escuchen esto, una cosa mala de aquellos que nacimos en la iglesia y que crecimos en la iglesia es que crecimos pensando que somos perfectos. Yo crecí así. Y cuando llegué a la universidad me di cuenta de que era lo peor de lo peor y yo pensando que era bueno porque era cristiano. Ahí me di cuenta de mi naturaleza y fui muy humillado. Mis compañeros me humillaban, me hacían preguntas para burlarse de mí. Fue ahí donde por primera vez dudé de la fe cristiana y dije, ¿qué es esto? ¿Es verdad? ¿La Biblia es verdad? ¿Dios es verdad? Entonces emprendí mi viaje para encontrarme con Cristo una vez más. Yo acepté al Señor a los 13 años, pero diría que a los 21, 22 me encontré con las realidades del cristianismo y fui humillado. Así es de que requerimos de humildad para ser transformados. ¿Me dices amén? Bien, el día de hoy vamos a hablar de la última de las virtudes, que es el dominio propio. Y si la humildad es la plataforma para ser transformado, el dominio propio es la evidencia. Por eso el mensaje de hoy se llama así, evidencia. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Evidencia. Otra vez, 1, 2, 3. Evidencia. Y el dominio propio ¿cómo dice la versión Reina Valera? Templanza. Tiene que ver con mi santidad. El dominio propio es la virtud del fruto del Espíritu que expresa mi santidad. Porque el dominio propio es eso, dominarme a mí mismo. ¿Cuántos de ustedes, como yo, enfrentamos dificultades para dominarnos? La Biblia dice
que Satanás nos tienta de acuerdo a nuestras debilidades. Satanás hace un ejercicio de análisis, descubre dónde eres débil y es ahí donde traerá la amplitud de las tentaciones para ti. Y es allí donde encontrarás una revelación de qué tan santo eres. ¿Me comprenden? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos sí o sí el fruto del dominio propio o de la templanza. A mí me gusta la palabra templanza porque los herreros templan el metal. ¿Y qué es templar el metal? Bueno, calientan el metal y luego lo meten en aceite o en agua para producir templanza. Y a mí me encanta eso porque es lo que Dios hace con nosotros. Nos mete en el fuego de su espíritu, pero también el fuego de la prueba. Y luego nos meten aceite o en agua. Y a veces nosotros decimos, Dios, ya párale tantito, aguántame, no estoy listo para esto. Sí estás listo porque el Señor te está templando. ¿Y cuál es la característica de un metal templado? Bueno, si tú encuentras un metal templado, es sumamente duro. Pero escucha esto, el temple hace a un metal flexible. Y la característica es que el metal se dobla, pero como está templado, regresa a su forma original. Así es que cuando el Señor te templa y vienen las pruebas, vienen las dificultades, te pueden doblar un poco. Pero como ya estás templado, vas a volver a tu forma original. ¿Me entiendes? Qué bonita imagen. A mí me encanta esta imagen de la templanza, esta imagen del dominio propio. Y para esto, para continuar, quiero compartirte a 3 principios acerca del fruto del Espíritu. Vayan conmigo ahí a Gálatas, justamente donde estamos, en Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. En el versículo 19, voy a pedirles que lean conmigo la primera frase que está antes de la coma. Versículo 19. Perdónenme, estoy aquí en una versión diferente. Bueno, ahí está. Acompáñenme a leer solamente 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Listos? 1, 2, 3. Las obras de la carne. Otra vez. Nada más esa frase. Las obras de la carne. 1, 2, 3. Las obras de la carne. Otra vez. Las obras de la carne. Fíjense que las obras de la carne tienen una etiqueta y las etiqueta como obras. Las obras tienen y reflejan su origen. La palabra obras reflejan el origen. Así es de que las obras de la carne, perdónenme el pleonasmo, son obras y su origen está en nuestra carne. La palabra obras define su origen. Es lo que debemos de hacer y es lo que podemos hacer por nuestra propia cuenta y poder. Permítanme recordar un salmo que dice, no te apoyes, o proverbios, perdón, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense que la Biblia dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Pregunta, ¿el hombre tiene prudencia? Sí, por eso el escritor dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Hay cosas que nosotros podemos pensar que están bien y que nosotros definimos como buenas. Esa es nuestra propia prudencia. ¿Me explico? No son malas, son buenas, es prudencia. Pero también en la prudencia podemos encontrar este asunto de las obras.
y las obras son fruto de nuestra carne. Cuando la Biblia dice que debemos de dar fruto, no se refiere a las obras de la carne, aunque éstas la expresan. Lo voy a decir otra vez. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de dar fruto, no se refiere a las obras de la carne, aunque las debemos de hacer. Permítanme explicarles con la siguiente parte. Vamos al versículo 16, por favor. El versículo 22. Dice así: el cambio, el fruto del Espíritu. Fíjense, frase número 1, obras de la carne. Frase número 2, fruto del Espíritu. Sí o sí debemos de hacer obras, porque la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta, pero Pablo nos llama a comprender que las obras de la carne son aquello en lo que yo me puedo esforzar y yo puedo alcanzar. Permítanme ejemplificarlo de esta manera. Yo soy una persona que tiene debilidad para muchas cosas. Una de mis debilidades es el pan. Me encanta el pan. En especial me encanta un café con leche, con café y con un bolillo. Mi papá me preparaba una torta de frijoles, un té de canela y era a veces nuestro desayuno. Así es de que, ¿en qué eres débil, Neri? Bueno, yo soy muy débil con las tortas de frijol y con las tortas gigantescas y el pan en general. ¿Me está entendiendo? Obras de la carne. He tratado de dejar el pan. He hecho lo posible por dejar el pan, pero lo he hecho en mis propias fuerzas. He intentado hasta lo imposible. He tratado hasta de no traer dinero en la cartera para decir no voy a comprar pan. Pero no he podido, porque al instante saco la tarjeta y pago el pan. Soy débil. Pero esa es la frase obras de la carne. Pero la frase fruto del Espíritu también define su origen. De manera que el fruto del Espíritu es algo que solamente puede producir ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso se llama fruto del Espíritu. La obra de la carne es todo aquello que yo he querido hacer, pero no puedo. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu en mí, para que lo que hace el Espíritu Santo en mí, su obra en mí, fructifica en mí un cambio. Voy a abrirles mi corazón. La mayoría de ustedes lo sabe, pero para quien no, yo fui un consumidor mortal de pornografía. Yo fui adicto a la pornografía. Y cuando yo fui adicto a la pornografía, supe varias cosas. Número 1, que la pornografía es como drogarte. Tu cerebro comienza a segregar las mismas sustancias que cuando una persona se droga o está a punto de drogarse. Así es de que la pornografía no solamente es no solamente es un deseo falso, no solamente es un placer falso, sino que también es una adicción. Las personas se vuelven adictas a la pornografía. Yo fui adicto a la pornografía. Y cuando fui adicto a la pornografía, yo intenté de muchas formas, de mil maneras, salir de ahí. De muchas formas, de miles de maneras. Algunas de ellas consistían en exponerme totalmente, es decir, sin protección en el celular para que todo el mundo viera. La computadora no tenía contraseña para que todo el mundo observara y yo me viera expuesto para que yo no pudiera terminar consumiendo pornografía. Y yo me cansé de eso y un día le dije a Dios, Dios, yo no puedo con esto. Yo estoy cansado.
Fui con ministros para que oraran por mí, fui a conferencias, leí libros, sé de pornografía, sé lo que hacen las personas, porque sé lo que hizo en mí. Pero eso no me hizo capaz de cambiar, de ser transformado. Así es de que un día harto, pero harto. Porque cuando uno empieza la cosa es bonita, pero cuando la cosa avanza, ¿sabes que algo que hace la pornografía es que empieza a romper tus conexiones neuronales? Y empiezas a hablar como, te estaba diciendo que se me olvidó. Te pones tonto. Una de las evidencias de que una persona lleva mucho tiempo en la pornografía es su incapacidad de ordenar ideas y oraciones. ¿Me están entendiendo? Y yo me harté porque no podía desarrollarme profesionalmente, no podía hacer cosas que generalmente hacía, toda mi mente estaba embotada, así es que me harté. Y busqué oración, busqué ayuda, busqué a algunos cuantos, les dije, porque estas cosas son cosas que no dices solamente porque sí, las dices a alguien que te puede ayudar, pero cuando le dije a mi mejor amigo, oye bro, ¿qué crees que estoy pasando por eso? Me dijo, manches, yo también. Y yo dije, no puede ser. Así es de que harto fui al Señor y le dije, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo caminar más. Yo me declaro imposibilitado para hacerlo. Así es de que yo me rindo. Lo que voy a hacer es buscarte y ni siquiera te lo voy a pedir porque siempre que te lo pido parece que estoy preparándome para hacerlo otra vez. Así es de que dejé de pedirle al Señor que me quitara eso. Lo que hice fue comenzar a tener tiempos de adoración. Y en mis devocionales lo primero que hacía era poner música con letras que verdaderamente adoraran a Dios. No músicas que me pusieran a mí en el centro, sino de verdad canciones que adoraran a Dios. Y poco a poco comencé a ser transformado. No se fue de la noche a la mañana, pero poco a poco fui transformado. Esa es la diferencia entre las obras de la carne, aquello que yo puedo hacer, aquello que yo puedo alcanzar. Pero el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu hablando, operando en mí. Y después de que el Espíritu Santo opera en mí, entonces puedo dar fruto. Así es de que el fruto del Espíritu Santo es aquello que yo no puedo alcanzar por mis propias fuerzas. Por eso nos encanta nuestro lema en Renueva. Es la visión de mi pastor y es la que compartimos aquí. Un lugar donde Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Yo siempre he dicho que como pastor te puedo dar un consejo, pero lo que definirá realmente el cambio en ti será cuánto tú te dispongas para que el Espíritu Santo obre en ti y seas transformado. ¿Me entiendes? Siguiente verdad. Aunque la santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sí requiere de nuestra colaboración. Dilo conmigo. Aunque la santidad no es algo que pueda alcanzar por mis propias fuerzas, sí requiere de mi colaboración. Como pastor, la Biblia nos llama a ser colaboradores del Espíritu Santo. Y déjame decirte esto. Tú eres colaborador con el Espíritu Santo de tu propia santidad. No va a haber nadie, ni siquiera el pastor, nadie va a estar dispuesto más que tú para colaborar por tu propia santidad. ¿Me entiendes? Nadie te va a ayudar. El único que te va a ayudar es el Espíritu Santo y tú necesitas ser colaborador con Él. Olvídate olvídate de seguir intentándolo en tus propias fuerzas. No lo vas a lograr. Ahora prepárate para ser transformado por el Espíritu Santo, pero al ser transformado por el Espíritu Santo, prepárate para colaborar. ¿Cómo es que yo colaboré con el Espíritu Santo para librarme o para salir de la pornografía? Solamente adoré.
adoré. Le dije a Dios, aquí estoy, y empecé a relacionarme con Él, empecé a leer la Biblia, empecé a cambiar mi mentalidad y gracias a eso las cosas cambiaron. Yo recuerdo una cosa acerca de mi propia santidad, de cómo salí y fui más santo en este aspecto. Recuerdo que fue brutalmente incómodo. Todos los días, a las 7 de la noche, yo cerraba cualquier lugar que me pudiera quitar la atención y yo me centraba para conectarme con Dios. Lo mismo me pasó con mi problema de ansiedad y deseos de suicidio. La única forma en la que lo logré, en la que el Espíritu Santo lo logró en mí, la única forma en la que colaboré fue la oración y la adoración. Si quieres tomar eso como consejo, entonces tómalo. Si quieres ser más santo, si quieres vencer algo, deja de pedírselo al Señor. Relaciónate con Él y adora. Y verás cómo el Espíritu Santo comienza a transformarte. ¿Me dices amén? Bien, así es de que, ¿cómo podemos colaborar con el Espíritu Santo? Pregúntame, pastor, ¿cómo puedo colaborar con el Espíritu Santo para ser más santo? Gracias por preguntarme. Si no me lo hubieras preguntado, de todos modos te lo hubiera dicho. El apóstol Pedro nos regala una clase magistral acerca de cómo colaborar con el Espíritu Santo. Y lo dice en unos cuantos versículos. Y quiero tomar esa clase magistral que cuando tú entras y navegas en lo profundo de las palabras del apóstol Pedro, te das cuenta de que allí hay una línea, una clase maestra para colaborar con el Espíritu Santo. Así es de que vamos ahí a la segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y antes de leer el versículo 5, permítanme leamos juntos del 3 al 4, para poner un poco de contexto. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Me encantan esas palabras, porque esas palabras hablan de santidad, hablan de dominio propio. Y los siguientes versículos del 5 al 9, vamos a leerlos por favor, y les pido que lo lean junto conmigo, nos dan esta clase magistral para poder llegar a buen puerto respecto de nuestra santidad. Así es de que vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo 9. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Precisamente por... 1, 2, 3. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Me encanta. Así de que quiero recorrer con ustedes esto, cómo puedo colaborar con el Espíritu Santo para ser más santo, para tener más dominio propio.
Dicho de otra forma, la santidad es dominio propio. La santidad es la capacidad de dominarme a mí mismo. La santidad es el ejercicio de resistir contra la tentación de Satanás. ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, número uno, esfuércense. Esfuércense. La santidad requiere de esfuerzo, salir de mi zona de confort. ¿En qué me debo de esforzar? Primero aclaremos esto. La santidad requiere de esfuerzo. Dilo conmigo, la santidad requiere de esfuerzo. La santidad requiere de esfuerzo. Pero, ¿esforzarme en qué? Permítanme primero aclarar. El Espíritu Santo puede santificarme, pero necesita de mi colaboración. Y mi colaboración requiere esfuerzo. La palabra esfuerzo requiere hacer algo más que algo simple. Yo puedo tomar esta agua que me trajeron, no necesito esforzarme para tomar este poquito de agua. Pero si yo quiero más agua, necesito hacer un esfuerzo adicional. El primer esfuerzo será decir, Enrique, ¿me traes más agua, por favor? Ese sería el primero. Pero si Enrique no estuviera, entonces voy con Mike. Le digo, Mike, ¿me puedes traer más agua? Pero si Mike no está y si el agua está allá, entonces tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que caminar, ir allá a tomar el agua y venir. Ponérmela y entonces disfrutar de mi agua. La santidad requiere de esfuerzo. La santidad requiere salir de mi zona de confort. Yo no puedo, hay personas que quieren cambiar, pero no quieren esforzarse. Están como aquel que fue con Marcos Witt y le dijo, oye Marcos Witt, ora por mí, quiero que todo tu conocimiento musical y tu unción caiga sobre mí. Marcos Witt dice que le pone las manos y le dice, Espíritu Santo, te pido que saques de este joven este espíritu de flojera y de mediocridad. Porque muchos somos así. Queremos ser más santos, queremos ser mejores cristianos sin esforzarnos. Y no sirve de nada, se requiere de esfuerzo. Por eso Pedro intencionalmente comienza con esfuércense. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser productivo? ¿Quieres ser mejor hijo de Dios? Esfuérzate. Esfuérzate. Pastor, pero me estás diciendo que no, que la santidad no viene de mí, que te hace Dios. Sí, pero necesitas colaborar. ¿Me explico? Siempre me pasa esto. Llega un joven, me dice, pastor, tengo problemas de drogas, de alcohol y de bebidas y de sexo. Me gusta mucho. ¿Cómo? Y el primer consejo que le doy es este: abandona tus amistades. ¿Quieres empezar? Abandónalos. Déjalos plantados, diles que no vas a poder, abandónalos. La Biblia dice claramente, las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto es categórico. O sea, Pablo no está diciendo, es posible que las malas conversaciones corrompan. No, él está diciendo, las malas compañías, las malas conversaciones corrompen. ¿Qué tú estás esperando? Si te dirían por ahí, si te juntas con lobos, pues a eso vas a aprender. Necesitas esforzarte, necesitas hacer cambios. Una de las cosas con las que yo aprendí a vivir con mi esposa fue tener el celular sin bloqueos. Ella tiene todas mis contraseñas. Ella tiene todo. Ella sabe quién me escribe, quién me llama. Así es de que no se les ocurra andar ahí escribiéndome cosas. Acaba de pasarme. Una familia tuvo ahí unos problemas y me llegó un mensaje de una persona de esta iglesia diciéndome, ay pastor, quiero estar con usted. Así. Así es que Miriam sabe todo, porque es una forma de protegerme. Yo no ando ahí jugando que, ay, mi privacidad, soy hombre, yo soy el que manda. No, yo me esfuerzo por guardar mi santidad. ¿Me comprenden? Porque yo conozco mi debilidad. Y si yo no me esfuerzo por guardarme, por cambiar el ambiente, sé
que las cosas terminarán mal. Porque salí de la pornografía, pero conozco mi debilidad. ¿Me están entendiendo? Así es de que necesitamos esforzarnos. Y a mí me encanta que Pedro nos escriba, esfuércense. Pero la pregunta obvia es, ¿en qué? ¿En qué me debo de esforzar para llegar a ser más santo? Esforzarme requiere la claridad que debemos tener en no esforzarnos en las obras. Escúchame. ¿Quieres ser más santo? No te esfuerces en dejar de tomar. No te esfuerces en vencer esa cosa. No lo vas a lograr. Deja de esforzarte en eso. Haz cambios alternos. Pero además, hazle caso a Pedro y esfuérzate en aquellas cosas que él nos llama a hacer. Por eso, después de que nos llama a esforzarnos, dice la siguiente frase: esfuércense por añadir a su fe virtud. Dilo conmigo. Necesito esforzarme en añadir a mi fe virtud. Desglosemos esto, abrámoslo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La Biblia dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, esta es la fe de creer en Dios, de poner mi confianza en Dios. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia que es la fe? ¿Qué más? Una visión, sí, pero ¿qué más? ¿Perdón? Sí, ¿qué más? Hay una cosa que la iglesia pasa por alto acerca de la fe, porque los hijos de Dios han pensado que la fe solamente es creer en Dios. Pero la fe es más amplia. La palabra fe es todo aquello que hay en mi mente. Así es de que yo necesito conocer el evangelio. Y para conocer el evangelio necesito estudiarlo. ¿Cuál es tu fe? Permítanme preguntarle esto. ¿Quién podría decir los 10 mandamientos? No quiero que nadie los diga ni que levanten la mano. Pero, ¿quién podría decir los 10 mandamientos de corrido? ¿Quién podría? ¿Quién podría decir el Padre Nuestro de corrido? ¿Quién podría? ¿Quién podría decir de memoria los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Quién podría decir el credo de nuestra fe? ¿Quién podría decir de memoria los dones del Espíritu Santo? Si ignoramos estas cosas, estoy ignorando mi fe. Respecto de la santidad, necesito saber qué cosas son pecado y cuáles no, porque el problema de la iglesia religiosa es que ha hecho cosas que no son pecado, las ha convertido en pecado. ¿Recuerdan a la iglesia tradicional que acostumbra llevar velo y falda? Ojo, voy a decir esto, no estoy ni culpando, ni criticando, ni echando acá mal plan con la iglesia tradicional. Es la iglesia de Cristo igual que nosotros. Pero la enseñanza doctrinal no es correcta. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo lo sé? Pues porque me eché un clavado a la Biblia y desarrollé mi fe. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo sé, pues, que hay cosas que son pecado y hay cosas que no? Cuando yo sé los 10 mandamientos, cuando conozco los 10 mandamientos, escucha, tengo la base moral casi completa para vivir cristianamente. Con eso. ¿Quieres una base moral? Aprende de los 10 mandamientos y esfuérzate por vivirlos. Y te darás cuenta que hay allí, por ejemplo, un pecado que muchos no consideran, el pecado de no descansar. Porque la Biblia dice, en los 10 mandamientos es, el séptimo día descansarás. ¿Es pecado no descansar? Claro. Pero no lo consideramos aquí. Deberías de considerarlo. ¿Me están entendiendo? Por eso necesitamos explorar nuestra fe. Y lo que dice
Pedro es: añádele a tu fe virtud. ¿Añádele qué? Virtud. ¿Otra vez? Virtud. ¿Otra vez? Virtud. ¿Qué es una virtud? Bueno, una virtud es algo que se pueda reconocer. Añade a tu fe algo con lo que se pueda reconocer, es decir, que se haga visible. Añadir una virtud o una virtud no solamente es algo que es visible, sino también es algo que se puede alabar o que se puede decir: ¡oh, qué bonito! Entonces, cuando Pedro está diciendo añádale a tu fe virtud, está diciendo añádale a aquello que conoces, añádale algo que la gente pueda ver. Por ejemplo, la Biblia dice: no dejen de congregarse. Entonces yo debería de entender que mi responsabilidad como hijo de Dios es ¿qué? Congregarme. Y aquí solamente estamos en el campo de la fe. Y aquí puedo decir: congregarme es mi responsabilidad. Eso es fe, porque lo tengo. ¿Cómo le añado virtud a mi fe? Voy a la iglesia los domingos y por lo menos una vez entre semana. Esto es virtud. Añadirle a lo que conoces una acción que se pueda visualizar. Entonces, la santidad es conocer lo que está mal, y cuando le añado una virtud, le estoy añadiendo algo que representa que yo creo en eso. ¿Me están entendiendo? Bien, entonces, ¿el aborto es un valor o un derecho? Bíblicamente, ¿dónde lo ubican? ¿Como un derecho o como un valor? ¿La virginidad es un valor o un derecho? ¿Dónde lo ubican? ¿Como un derecho o como un valor? Si yo conociera mi fe, sabría que la virginidad es un valor. ¿Cómo le añado virtud? Cuando me guardo antes del matrimonio. ¿Me están entendiendo? ¿Qué opino del aborto? Lo mismo, ¿es un derecho o es un valor? Es un valor. Está aquí, entiendo que es un valor, lo reconozco, pero si lo quiero llevar a otro lugar, si le quiero añadir virtud, ¿qué voy a hacer? No abortar. ¿Me explico? Podríamos discutir, podríamos hablar de lo que hay alrededor, que si te violaron, que si no, podríamos llevarlo, pero si yo creo algo, entonces debo de añadirle una virtud que se note. Si tienes una fe, añádele virtud. ¿Ya se van? Está bien. ¿Van al concierto? Sí, bien, entonces. Pásenla bien. Disfruten. Bien. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Le añado a mi fe virtud. Le añado a lo que creo algo que lo exprese. Ahora, lo siguiente nos va abriendo más el camino. La siguiente frase es: añádele a tu virtud. Si la versión 60 lo traduce como ciencia, la NBI lo traduce como conocimiento. ¿Me puedes poner la frase, por favor? Quítenle el celular a ese niño, por favor. A tu virtud, añádele conocimiento. Dilo conmigo. A la virtud se le añade conocimiento. ¿Cómo le añado conocimiento a mi virtud? Bueno, estoy aquí en el campo de la fe. Y entonces digo, por ejemplo, creo en el matrimonio. ¿Están de acuerdo? Esto es algo, ¿no? Paso al campo de la virtud y yo me caso. Pero Pedro dice: añádele a la virtud conocimiento o ciencia. Entonces debo de pasar a aprender acerca de esa virtud. ¿Me explico? Entonces mi responsabilidad para llevar bien un matrimonio es aprender acerca del matrimonio. ¿Me explico?
El problema de mucha iglesia que te ha terminado en separaciones, en divorcios, ha tenido que ver por su ignorancia respecto del matrimonio bíblico. Los hombres operan mal, las mujeres funcionan mal, operan mal, porque ignoran de qué se trata el matrimonio. Los hombres creen que pueden hacer lo que quieran, creen que pueden maltratar a sus mujeres. ¿Me entienden? Y cuando llegan las temporadas difíciles, se rompe todo. Por eso los votos en matrimonio son: te seré fiel en la salud, en la enfermedad, sea pobre, sea rico. Y me acuerdo de unos votos que escuché por ahí: aunque mi suerte mejore y aunque mi suerte cambie. Porque no valoramos, pero el problema es que no conocemos de qué va el matrimonio. ¿Me están entendiendo? Lo mismo pasa con la virginidad. ¿Por qué los jóvenes no pueden mantenerse vírgenes? No solamente porque, ¿sabes? Yo podría decirte, mantente virgen, y tú podrías decirme, ¿pero por qué? Y podríamos discutir. ¿Saben cuál es el problema de fondo? Que los jóvenes no saben identificar de qué va. Por eso necesitamos darle a los jóvenes argumentos, discutir con ellos. Que lo decidan o no, ese ya es otro asunto, pero necesitamos darle a los jóvenes el argumento. ¿Por qué está bien lo que estoy diciendo o por qué está mal lo que te estoy diciendo? ¿Por qué sé de pornografía? Pues no solamente porque anduve ahí. Sé porque me tocó aprender todo lo que había que saber sobre eso. Mira, tan así que yo puedo ver a un joven y después de conversar con él 5 minutos, yo sé que vio pornografía en la semana o una noche antes. ¿Por qué lo sé? Pues porque yo estuve ahí. Obviamente no se lo digo. No le digo, Señor, me revela que... No hago eso. Porque solo diré algo si el joven se abre su corazón para decírmelo. No lo voy a juzgar, porque Cristo no me trató así a mí. Cristo me trató con toda gracia. Porque para mí era muy doloroso haber crecido en la iglesia y tener esa mancha en mi vida. ¿Me entienden? Así es que yo necesito añadir a mi virtud aquello en lo que quiero ser santo, conocimiento. Aquellos que tienen debilidad en la bebida deberían de saber lo que pasa alrededor de la bebida. Mi pastora, una pastora que nos pastoreó, que trató a muchas personas así, ella decía que la bebida es una droga sentimental. Porque lo que tratas de hacer es despertar a tus sentimientos y estar bien. Es todo. La gente quiere sentirse bien cuando bebe. Y su única forma es beber algo. ¿Me comprenden? ¿Por qué lo sabemos? Pues porque necesito saber aquello. Mira, yo no conozco aquello en lo que tú eres débil, pero deberías de explorar aquellas cosas en las que eres débil. ¿Me entiendes? Hay cosas en las que yo no soy débil. Por ejemplo, yo no soy débil en la bebida. Jamás. De niño la cerveza me daba asco. Un día a mi papá se le ocurrió la grandiosa idea de mira, pruébala. Yo decía, no puedo con eso. Yo no puedo. ¿Me explico? Pero yo conocía la debilidad de mi papá. Así es que yo no necesito, perdónenme, espero que no se escuche mal, pero yo no necesito echarme un chapuzón al asunto del alcoholismo, porque no es mi debilidad. Pero sé de otras cosas en las que soy débil. Así de que añádele a tu virtud aquello en lo que quieres santificarte, añádele conocimiento, no seas flojo. Esfuérzate por conocer aquello. ¿Me explico? En esto quisiera decirte 3 cosas. Voy a decirlas rápido. Número 1,
¿Qué es el dominio propio? Sencillo, dominarme a mí mismo. Número 2, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Se los he enseñado muchas veces, aquí va otra vez. El arrepentimiento es un cambio de dirección, pero no es un cambio de dirección solamente, es un cambio de 180 grados. Es decir, el arrepentimiento funciona así. Tomo el camino hacia allá y voy en dirección de la mentira. ¿Me explico? Si yo me arrepiento, cambian las cosas en mi mente. Pero la gente piensa, los hijos de Dios piensan que el arrepentimiento es dejar de hacer algo. Y piensan que porque lo dejaron de hacer, ya, se arrepintieron. Esa es la mentira más grande del diablo. Porque dejar de hacer algo no significa que ya me arrepentí. ¿Me están entendiendo? El arrepentimiento real consiste en un cambio de 180 grados. Entonces, iba hacia mentir. Dejé de mentir. ¿Ya me arrepentí? No, necesito girar y caminar en la otra dirección. Y cuando camino en la otra dirección, entonces sí me estoy arrepintiendo. Entonces, cuando yo me arrepiento de la mentira, no solamente dejé de mentir, sino que comencé a decir la verdad. ¿Me están entendiendo? Eso es el verdadero arrepentimiento. Y número 3, la santidad. ¿Qué es la santidad? Se los enseñamos en la clase la semana pasada. Hay 2 palabras en la Biblia que me hablan de santidad. Número 1, Kodesh. ¿Se acuerdan? La palabra significa estar apartado. Y la otra palabra es Kadosh, que significa puro, perfecto. Y estas 2 palabras unidas y nos dan una imagen de la identidad con la que los hijos de Dios deberíamos de vivir. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. Al conocimiento, dominio propio. Aquí las cosas se ponen interesantes. Es decir, a tu conocimiento, añádele dominio propio. Quiero hacerte esta pregunta que podríamos poner en su lugar. ¿Cuáles son esos momentos en los que soy fuerte? ¿Cuándo eres más fuerte? Respecto de tu debilidad, ¿cuáles son los momentos en que eres fuerte? ¿Los puedes identificar? Algunos requieren de un domingo para ser fuertes. Algunos requieren de una oración para ser fuertes. Pero lo que realmente te hará fuerte será justamente mantenerte en constancia y practicarlo. Lo podría decir de esa forma. Identifica cuándo eres fuerte y practícalo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta a Pedro, por favor. Capítulo 5, versículo 8. Dice así. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hace tiempo les enseñé esto. Los leones son los líderes de la manada, ¿estamos de acuerdo? Y en la naturaleza, ¿quiénes son los que cazan a las presas, a la comida? Las leonas. ¿El león qué hace? Duerme, solo duerme y ronca. Los expertos dicen que un león puede dormir hasta 24 horas para hacer el trámite de la digestión. Así es de que, ¿cuáles son las condiciones de un león para cazar? ¿El león es experto cazador? No. ¿Por qué? Porque él no caza. ¿Quiénes cazan? Las leonas. El momento más activo del león es cuando él protege a su manada de otro león. Este es el único momento más activo. Pero cuando un león sale a cazar, ¿saben qué es lo que caza? Solo puede cazar este tipo de animales: enfermos y débiles. Por eso Pedro, practiquen el dominio propio, porque Satanás anda como león rugiente. Te lo voy a decir de esta forma.
Identifica cuando eres fuerte y practícalo, repítelo y mantente al tiro. Porque si tú dejas de hacerlo, si tú dejas de fortalecer ese músculo que se llama santidad, si tú dejas de ejercitar tu santidad, te vas a volver en una presa, en una de dos, o débil o enfermo espiritualmente. Y para Satanás será fácil cazarte. Yo no me olvido, iglesia, de cuando fui presa fácil. Sin orar, sin adorar, sin leer mi Biblia. Presa fácil. Cuando eres fuerte, identifícalo y mantente ahí. Ejercita el músculo de la santidad. Así se produce el dominio propio. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, te lo aclaro. No vas a ser santo de la noche a la mañana. Aquellos que dicen, ay, es que yo no quiero acercarme a Dios porque qué sucio soy. Pues así deberías, así todos llegamos. Todos llegamos así. No tienes que ser perfecto. Dilo conmigo, no tengo que ser perfecto. No tienes que ser perfecto. Solo añádele a tu fe virtud. A tu virtud añádele conocimiento, aprende. Trabaja con tu mente, lee algo, por favor. Y luego de que le añades este conocimiento, añádele dominio propio, identifica cuándo eres fuerte, practícalo, ejercítalo. Por eso me encanta esta frase de Pedro, practiquen el dominio propio, practícalo, practícalo. Tengo un dolor en la rodilla y ya no puedo correr. Yo amo correr, me encanta correr. Cuando la bariata me dio la dieta, yo empecé a correr 10 kilómetros y después 20 kilómetros a la semana. Es lo que estaba corriendo. Y un día se me ocurrió la maravillosa idea de agarrar unos cajones de esos de madera y se me ocurrió subir bruscamente y algo pasó, algo se rompió y desde ahí me duele mucho la rodilla. Y lo que he hecho es tener que ejercitar los músculos que están alrededor de la rodilla. Y para mí es incómodo porque yo no lo hacía, me daba flojera, decía, ¿eso qué? Mejor corro. Ahora, antes de correr, tengo que hacer una sesión de pierna en la que ejercito no la rodilla, todos los músculos que están alrededor. Y de esa manera, apenas la semana pasada corrí 5 kilometritos. Y terminé con dolor de rodilla. Pero ¿saben qué me ayudó? Ejercitar los músculos. Necesitas identificar en qué eres fuerte, cuándo eres fuerte. Y luego, al dominio propio, constancia. Y a mí me encanta esto. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Vamos a leerlo, por favor. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Este es mi mejor consejo pastoral para aquellos que quieren ser transformados. Para aquellos que quieren abandonar algo. No es dejarlo de hacer, no es que te sigas esforzando, no es otra cosa. Mi único y mejor consejo para que tu vida sea transformada es uno: sé constante, sé constante. Si tú eres inconstante, no vas a lograrlo. La santidad jamás va a llegar. Necesitas ser constante. Dilo conmigo, para ser santo, necesito ser constante. Otra vez, para ser santo, necesito ser constante. Santiago lo dice de esta manera, Santiago 1, versículos del 2 al 8. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, conocimiento, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin reprochar a nadie. ¿Quieres añadirle ciencia, conocimiento a tu virtud? Pídeselo al Señor, pídeselo. Y luego dice, pero que pidan con fe, sin dudar,
Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Lee conmigo el versículo 7 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El 8, léelo conmigo. 1, 2, 3. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El que es inconstante e indeciso no recibirá nada del Señor. Por eso cuando les digo a los jóvenes, vengan a la iglesia y sean constantes, yo me olvido de decirles, jamás escucharán de mí, que jamás escucharán pues deja, ya, pues abandona la bebida y vente. No, pierdo el tiempo. Pero lo primero que escucharán de mí será, ven a la iglesia y quédate. Sé constante. Yo estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que tarde que temprano tu santidad llegará. Tarde que temprano vencerás. Tarde que temprano le voltearás el asunto al diablo y le dirás, hasta aquí llegamos, compadre. Es más, ya no te llamaré mi compadre. Hasta aquí llegamos, Satanás. No más. Yo quisiera decirte que las cosas cambian de la noche a la mañana, pero no es así. Por eso solo te pido una cosa. Iglesia, ¿quieres ser más santo? Sé constante. Sé perseverante. Me encanta esta clase magistral de Pedro. Nos está dando todo. Añádele a tu dominio propio constancia. Identifica cuando eres fuerte. Practícalo y sé constante. Vencerás. Vencerás. ¿Es incómodo? Claro, por eso lo primero que nos dijo fue, esfuércense. Porque lo primero que pasa en la mañana, cuando vas a venir a la iglesia es, ¿y si no voy? Me invitaron a una fiesta, ¿y si no voy? Me invitaron a esto, gratis, ¿y si no voy? Pero si eres constante, llegarás, iglesia. Llegarás. Llegarás. ¿Me dices amén? La siguiente frase es, a la constancia, devoción a Dios. La palabra griega de devoción es eusebia, como el nombre Eusebio. Eusebia es femenino en el griego y la palabra Eusebio o Eusebia la podríamos decir como evidencia. Por eso el mensaje de hoy se llama evidencia. Porque la palabra Eusebia representa las acciones que son fruto de. En otras palabras, lo último que queda para una persona que quiere ser santa, después de esforzarse, de añadir a su fe virtud, después de añadir a su virtud conocimiento, y después de añadir a su conocimiento dominio propio, y después de añadir a su dominio propio constancia, lo que obtendrá será eusebia, acciones, devoción a Dios. Pablo dice que contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Por qué? Escúchame. La ley dice que debes de cumplir, pero la ley llama a la acción de la carne. Dilo conmigo, la ley llama a la acción de la carne. Pero el fruto del Espíritu llama al fruto justamente de alguien más, del Espíritu. Por eso la ley no puede condenar al fruto del Espíritu, porque no procede, no nace de la carne, nace del Espíritu. Por eso la ley no lo puede condenar. No hay que te condene cuando tú eres transformado por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, eusebia, evidencia, devoción,
es hacer cosas que agradan a Dios. Pero si lo ves desde la carne es imposible, pero cuando lo ves desde el fruto del Espíritu es posible. Constancia en mis disciplinas espirituales. Si intentas hacerlo carnalmente, no llegarás. Pero si pides ayuda al Espíritu Santo, llegarás. La devoción es la evidencia de mi santidad. Es que hago algo y ni siquiera me di cuenta. Te lo voy a ejemplificar así. Una noche, ya les conté la historia, estaba llorando por el amor. Estaba llorando, estaba triste. Ella me dijo no. Y yo dije, salí corriendo a mi cuarto, lloré durante una semana completa. Una noche me encontré con Efesios 5 y leí esta frase. Porque nadie despreció jamás su propia carne, sino que se cuida, se alimenta y se sustenta. Esa noche algo pasó en mí. A la mañana siguiente amanecí sano. Me pude amar a mí mismo. Y ya no necesité de esa para sentirme bien. Bueno, de aquella, para sentirme bien. Ella me dijo que no y yo sufrí mucho. El Señor me sanó en una noche. Y esa noche yo me levanté y ¿saben qué fue lo primero que me dio? Hambre. Porque yo había dejado de comer. La tristeza te quita hasta el hambre. Pero esa mañana yo comí y comí muy rico. Y dije, wow, el Señor me transformó. Un día, la pornografía ya no fue una necesidad en mí. Algo pasó, algo cambió, lo abandoné. Pregúntenme cómo, no lo sé. Solo sé que de mí salió devoción a Dios. ¿Quieres dar tu devoción a Dios? Primero construye tu santidad. No lo hagas en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. No lo vas a alcanzar. Si el Espíritu Santo, ¿me ayudas al piano? Si el Espíritu Santo viene sobre ti y te toma, lo vas a alcanzar. ¿Me dicen amén? Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor.